Muy buenos días, mis amados oyentes, hermanos en la fe, amigos que se unen cada domingo para estudiar la palabra del Señor y aprender para poner en práctica. Yo estoy muy agradecida de Dios que Él ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha protegido y cada día es un día de bendición. Mis amados, la semana pasada terminamos el capítulo 21 del libro de Hechos y de verdad fue un capítulo muy intenso, de mucha enseñanza y también un poquito difícil para poder tocar puntos muy neurálgicos, pero de todas maneras, eso es lo que está en la palabra del Señor y se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que enseñar. Ahora, mis amados, después de que hemos terminado este capítulo 21, en donde se reflejaba el celo de los judaizantes religiosos, que ese celo era más grande que el respeto a la vida humana. Recordemos que Pablo muchas veces fue tratado de matar y en esta vez por poco lo logran, pero la mano de Dios estaba ahí. El propósito de Dios estaba ahí. Ahora, también vemos que Pablo intenta hablar a esta gente y pide al tribuno un permiso para poder hablarles. Pablo era una persona que no desperdiciaba tiempo. Pablo quería hablar a su pueblo, a su gente amada, aun a pesar de que fue golpeado, lastimado, levantado falso testimonio, abandonado por sus hermanos y más era la iglesia, sus hermanos. Él insistía en traerles el mensaje de Jesucristo. Entonces, el capítulo 21 es una continuación para el 22. Entonces nos quedamos en que el tribuno se sorprendió al escucharle hablar en el griego. Pero entonces cuando se dirigió a la gente, a toda la gente que estaba ahí gritando y pidiendo la muerte de Pablo, cuando se dirigió, dice la palabra del Señor, que él levantó su mano e hizo algo con su mano y la gente se quedaron en silencio. Hubo un silencio terrible y Pablo comenzó a hablar a esa gente. Ahora, vamos a leer del capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. Pablo no solamente se dirige como hermanos, Pablo también se dirige como a los padres. Se identifica con su raza. Pablo usa sabiduría y mucha prudencia para ser escuchado y poder presentar su apologética. Al escuchar que Pablo hablaba en el idioma hebreo, arameo, guardaron aún más silencio y comenzaron a poner atención. Eso era lo que Pablo quería, que le pusieran atención, que pudieran escuchar lo que Pablo tenía. Vamos a leer el versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¡Qué palabra!
Pablo va a defender sus convicciones. Aquí Pablo no presenta una defensa personal. Pablo no está diciendo, voy a explicarles que todo lo que dicen es mentira, son falsedades, han levantado falso testimonio, me han humillado, me han golpeado, me siento herido, lastimado. No. Pablo no pone una defensa para defenderse de su persona, de su testimonio. Pablo no levanta una defensa para defenderse de su persona, personalmente. Pablo va a defender sus convicciones en el judaísmo y que él cree, les dice claramente, que él cree en la ley de Dios. Su procedencia, dice, soy judío, se identifica con la multitud. Su formación, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero fue criado en Jerusalén desde su niñez. Luego dice su instrucción, fue estudiante de la escuela rabínica, instruido a los pies de Gamaliel. Era una eminencia, un gran maestro muy respetado, y fue el que enseñó la ley de Dios. Y esto implica que era un fariseo muy celoso de la ley. Estaba comprometido con la obediencia estricta a las tradiciones. Aquí está hablando Pablo, le dice, celoso de Dios, como hoy ustedes lo son. Pablo les puede decir, entiendo, ¿por qué ustedes me golpearon? Me atacaron y aún querían quitarme la vida, porque yo también hice lo mismo. ¿Qué palabras, hermanos? Él está mostrando, enseñando quién es él, pero no por orgullo, no por defensa propia. Él está hablando de sus convicciones, de su fe, de todo lo que él en su trayectoria había aprendido y que él entendía por qué sus hermanos estaban haciendo lo que estaban haciendo. Porque él dice, yo les entiendo, yo también perseguía y yo también quería matar, perdón, por defensa de la ley de Dios. Ahora, hermanos, vamos a leer el versículo 4. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y también tengo otra cita en Filipenses capítulo 3 y versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Mientras Pablo está hablando, él sabía y conocía lo que sus hermanos, por qué sus hermanos estaban persiguiendo a Pablo. Y por esta razón, por esta experiencia que él mismo fue el que comenzó, él les entendía y no les juzgaba, aunque estaba lastimado. Pablo perseguía cuando no conocía a Cristo. Y él mataba
porque creía que estaba defendiendo la ley y estaba haciendo lo correcto. Pablo daba órdenes de ejecución, de muerte a muchos creyentes judíos, arrestando y echando en las cárceles a hombres y mujeres. Pablo demuestra la intensidad de su persecución porque incluyó aún a las mujeres judías cristianas. Entonces él podía entender cuál es la razón de ese celo religioso, aunque en esta forma nosotros estamos aprendiendo que realmente se basaban a mentiras, engaños, eh, se inventaban y hablaban mal testimonio de las personas y en realidad no era así. La vida de Pablo era una vida verdaderamente dedicada al servicio de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Aquí está explicando exactamente de cuando él fue a pedir cartas, porque él tenía esa sed de perseguir a aquellos que supuestamente no estaban bien. Pablo hacía este trabajo con la aprobación de los sacerdotes. Y aquí les está aclarando. Él hizo bajo términos legales, ¿ok? Con permiso de las autoridades. El Sanedrín estaba de acuerdo en la forma de proceder que Pablo realizaba. Aquí Pablo está siendo bien transparente. Pablo les está diciendo, yo no levantaba sediciones para ir en contra de aquellos hermanos cristianos. Yo iba con documentos legales, con permiso del Sanedrín, todo era legalizado. Entonces, dice que Pablo veía a los del camino como una afrenta al judaísmo, según su celo. Y él comienza a contar de que él iba camino a Damasco. Y él iba lleno de celo y con muchas determinaciones de destruir, de castigar a los del camino. Eso es lo que dice el versículo 5. Eran los cristianos de la iglesia de Jesucristo, los del camino. Entonces vamos a leer el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquí Pablo comienza a narrar, a testificar realmente por qué él dejó de perseguir al pueblo de Dios. Pablo comienza con el relato y da su testimonio. Pablo dice, yo iba camino a Damasco, como al mediodía. Eso era en pleno mediodía, cuando el sol está lo más claro, cuando el sol, imagínense, en el oriente, en ese sitio por donde ellos iban, era el sol más refulgente a mediodía. Dice, de repente, una luz del cielo. Aquí es lo bello, hermanos. Al mediodía, una luz del cielo, una luz más fuerte que el sol del mediodía. Dice, era un resplandor divino, mucho más potente que el sol del mediodía. En realidad, este encuentro muy personal con Cristo era tan importante para que Pablo llegara a tener una relación con Dios. Vamos a leer el versículo 7. Y caí al suelo
y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caí al suelo. El resplandor fue tan fuerte y potente que cayó al piso. Al momento escuchó una voz de trueno, y esta vez era la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, cuando Dios está tratando con una persona, lo primero que hace es identificarle como persona. Le llama por su nombre. Dios siempre busca al hombre. Siempre sale al encuentro. Dice las Escrituras que sale a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ningún ser humano busca a Dios. Ninguno de nosotros hemos estado buscándole a Él. Él nos encontró. Él salió al paso de nuestras vidas porque nos ama, porque Él no quiere que ninguno se pierda, porque dice que Él salió a buscar a los que se habían perdido. Y en esta vez Dios sale a buscar a Pablo y se encuentra con él. Vamos a leer el versículo 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La respuesta de Pablo inmediatamente fue, ¿quién tú eres? ¿Quién eres? ¿Por qué esa voz de trueno me está hablando? Quiero saber que se identifique quién tú eres. Inmediatamente Jesús le contesta, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Encontramos esta respuesta de Jesús puntos muy importantes. Pablo pensaba que Jesús había muerto y tenía conocimiento y le habían enseñado de que Jesús, el tal Jesús, había muerto. Pero aquí se encuentra con el Cristo resucitado. Él conocía solamente la primera parte. Ese Jesús murió, pero nadie le dijo de que él había resucitado. Pablo perseguía a la gente del camino, pensando que estaba defendiendo y protegiendo su creencia. Y se da cuenta que estaba en contra del mismo Señor. Tremendo, ¿verdad? A veces buscamos a Dios en caminos equivocados. Y a veces defendemos religiones, sectas, y pensamos que estamos haciendo bien. O quizá a veces defendemos, lamentablemente, doctrinas, creencias que hemos puesto de hombres que no está en la palabra de Dios. Y lo defendemos y decimos, estamos en la doctrina de verdad, estamos en el evangelio, en la senda antigua, y los defendemos y no nos damos cuenta que estamos siendo piedra de tropiezo y quizás yendo en contra del mismo Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Las personas que salieron con Pablo fueron testigos de la luz, de esa luz refulgente, del resplandor. Era una experiencia. Pablo aclara, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto es muy interesante, un punto que nosotros tenemos que ponerle atención. Los acompañantes no tenían el llamado. Eran solamente testigos.
porque pudieron ver esa luz refulgente, pero no tenían el llamado. Dios estaba hablando con el que tenía el llamado, y ese era Saulo. Y con él es el que tenía que hablar, y solo a él. Tenía que darle las instrucciones. Dios llamó a Saulo, sin importar su condición. Saulo era un criminal. Ya había matado, estaba en la lista de los que mataron a Esteban. Era un reo de muerte. Pero vemos que aquí le place a Dios llamar a Saulo. Y vemos que Dios llama al que quiere. Dios separa al que quiere. Y Dios hace, y aquí está esto, un punto muy importante, lo voy a tomar a penitas porque ya se hace el tiempo de cerrar esta clase. Dios, cuando habla a alguien que ha separado para Dios, habla con esa persona, se dirige con esa persona, se revela con esa persona. Pero muchas veces yo he escuchado que cuando esa persona va y le dice y comunica, siempre he escuchado y tengo testimonio de una persona que fue y le conversó a su pastor y le dijo, Dios me ha llamado para este ministerio, y le dio el sueño y le dio todo. Y el pastor le dijo, bueno, a mí no me ha llamado, a mí no me ha hablado, a mí no me ha dicho nada. Si a mí no me dice, ¿cómo usted cree que a usted le va a decir? Menospreciando el llamado de aquella persona. Aquí vemos que los que estaban acompañando a Pablo no escucharon la voz, no entendieron la voz, porque el que Dios quería hablar era con el que le había llamado. Y eso es un punto muy importante. Ahora, no me saque de contexto esta enseñanza. No me diga a mí que cualquiera que Dios le diga, ven, ven, o vete, vete, o sale, sale, ya no puede ir a consultar o a hablar o a pedir un consejo a su pastor, a su líder, de su organización, de su iglesia. No me saque de contexto esta enseñanza. Es que cuando hay el verdadero llamado de Dios, tiene que haber evidencia de un crecimiento, de una sujeción a la palabra, de un fruto del Espíritu Santo en esa persona. Debe de haber, porque sí debemos de tener cuidado, que hay muchas personas que se ilusionan, que de la noche a la mañana quieren levantar grandes congregaciones y no tienen el llamado y sale un fracaso y hay muchas almas heridas y dispersadas. Debemos de entender que cuando Dios llama, debe de haber un respaldo, debe de haber testimonio, debe de haber convicción del Espíritu Santo y Dios siempre se va a encargar de confirmar 1, 2, 3, 4 veces. Así es que, amados, yo le doy gracias a Dios por esta clase. Capítulo 22, hemos estudiado hasta el versículo 9 y hay muchas cosas que aprender en estos capítulos que siguen. Vamos a orar, amados. Gracias te damos. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por aquellas personas que se interesan por estudiar tu palabra. Dios mío, bendícelas. Señor Jesús, bendícelas. Pasa tu mano, Señor, sobre cada uno. Ayúdales en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de tormentas, Dios. Señor Jesús, tú eres el único Salvador, Redentor, el sanador por excelencia. Te alabo y glorifico tu nombre. Gracias, Maestro.
en el nombre de Jesús, Padre bendito. Amén, amén. Amados, ha sido un gusto, un placer estar estudiando la palabra del Señor y nos vamos a ver la próxima semana desde el versículo 10 en adelante del capítulo 22 del libro de Hechos. Dios les bendiga. Bye bye.